Es un año malo, vamos a cerrar en negativo, cuando hemos crecido normalmente en promedio 3%, este año va a ser por debajo de -1 probablemente, cierra al final. Ustedes saben perfectamente que estamos haciendo un balance de diferentes sectores, sobre todo altamente productivos para el país, que se han visto afectados por diferentes elementos, ¿no? Conflictos sociales, desarrollo económico, leyes, por ejemplo, que no contribuyen a que mejore la condición del sector, pero además de las personas que se dedican a que estos sectores avancen. Uno de los más afectados es sin duda la agricultura, por problemas climatológicos también. Se enfrentó el fenómeno de Yaku, viene el fenómeno del Niño, tenemos sequías al interior y los agricultores están que se jalan de los pelos. Tampoco es que tuvieron mayor apoyo con la, entre comillas, llamada segunda reforma agraria, o sea que fueron básicamente dejados ahí a la inercia, ¿no? De la gestión que en ese momento se encontraba. La URIA nunca llegó, se les entregaron bonos, la verdad que no se supo exactamente qué es lo que se quería hacer con la agricultura, pero lo que sí es concreto en estos momentos es que están mal, no encuentran una salida y están los agricultores buscando algún tipo de respuesta. Bueno, el ex ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, nos acompaña el día de hoy aquí en Exitosa. ¿Cómo está, Juan Manuel? Buenos días. Buenos días, Jesús. Gracias por la invitación. Bueno, el contexto parece muy dramático y no sé si yo tenga razón en ese sentido. Es un año malo. Vamos a cerrar en negativo, cuando hemos crecido normalmente en promedio 3%. Este año va a ser por debajo de -1 probablemente, cierra al final. Y eso es una muy mala noticia. Y precisamente está asociado a temas climáticos, es cierto. Tenemos el Yaku, el Niño global que nos ha afectado con las sequías en el sur, ¿no es cierto? Pero no ha terminado. Podríamos el próximo año enfrentar un fenómeno del Niño. Parecería que se está atenuando, pero no necesitamos un Niño súper fuerte, porque el Perú, lamentablemente después del año 2015-2016, que hicimos una gran preparación para el Niño, no se ha vuelto a hacer una campaña de ese tipo. Entiendo que hoy día el gobierno está llegando a niveles de ejecución de los planes en agricultura, por lo menos, que es lo que yo conozco, de un 80%, 90%. Eso es una buena noticia, pero necesitamos saber cómo está el resto, porque los problemas en agricultura no pasan solamente por limpiar ríos, sino que las carreteras estén operativas, porque cuando viene el Niño y rompe carretera, el producto no llega al mercado. Tengamos un plan por el lado también del cabotaje. Si no se nos rompen las carreteras, podemos usar barcos. El tema también de la previsión respecto a lo que es el efecto del calor. O sea, ya deberíamos tener un programa de asistencia técnica para los productores para prepararse frente a la llegada de plagas incluso. Entonces, hay una serie de factores que nos llevan a decir que este año ha sido malo, pero que el próximo probablemente podría ser también un año muy complicado para la agricultura. Claro, pero lo que no sabe el público seguramente es que esto está asociado al tema de la alimentación y que si no resolvemos el tema de la agricultura ahora es posible que en los próximos años tengamos escasez de alimentos, con lo cual la seguridad alimentaria, como ya lo han dicho instituciones como la FAO, por ejemplo, va a ser mucho más contundente. Y ese es un punto bien importante porque a veces como que invisibilizamos el rol del agricultor en general en el país, en todas las regiones. Discúlpame, pero a ver, aquí también hay una cosa que es bastante seria. Los agricultores están cada vez siendo menos. Sí. O sea, ya no hay esa necesidad de ser agricultor. Y quienes lo suceden no quieren ser agricultores. No. Ese es el otro ángulo del problema de la agricultura, sí, no solamente en el Perú, en el mundo. Sí, es correcto. Los países desarrollados, su agricultura se ha reducido muchísimo. La gente migra a las ciudades, a los sectores de servicios y abandonan la agricultura. En el Perú, a un paso más lento, pero está ocurriendo. Por eso vemos una gran migración del campo a Lima o a las ciudades importantes y también a la Amazonía. Están llegando para allá y están haciendo agricultura a veces no en lugares donde no deben, están haciendo coca, etcétera. Entonces, hay un tema de fondo que tiene que ver con la pobreza. Si la pobreza no la resolvemos, olvidémonos de todo lo demás. Y eso está asociado a lo que el Estado tiene que hacer como rol también para propiciar que el sector agrario dé un impulso. ¿Cuál es el principal problema del sector agrario? La productividad. Entonces, tenemos productores que no tienen las herramientas, el acceso al crédito, a la tecnología, para poder superarse. Este tema del acceso al crédito, bueno, yo he viajado muchas veces por el país y siempre me he dado con la sorpresa de que hay zonas que, por ejemplo, no son correctamente explotadas. O sea, si hablamos de productividad, ¿no? O sea, que sean zonas de transformación de aquellos productos que se sacan de la tierra, ¿no? Uno de los lugares, por ejemplo, donde siempre me ha llamado la atención de esto, existiendo recursos tan importantes, por ejemplo, es la selva. Sí. ¿No? Entonces, mira, transformar el cacao en chocolate, el café y ya a otro nivel de procesamiento, ¿no es cierto? O sea,
Digo, esto no es de ahora, es de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado, por ejemplo, en mejorar esta situación? Sí, Porque si hablamos de acceso a crédito de los agricultores, eso pasa, por ejemplo, por tener la tenencia o la propiedad de la tierra, ¿no? ese es un excelente punto. O sea, no hay manera de que un agricultor pueda acceder a créditos si no tiene un respaldo, no tiene una garantía. Y esa es la propiedad de la tierra. Entonces, si yo quiero aumentar mi productividad, tengo que invertir. Para eso necesito recursos. ¿Y los recursos de dónde vienen? Del crédito o probablemente también de inversionistas que quieren participar, pero lo primero que te pide un inversionista es dónde están tus títulos de propiedad, cómo sé que yo voy a poner mi plata en un terreno que de repente mañana no es tuyo. Entonces es lógico que necesitamos atraer ese tipo de inversiones. Y una cosa que es bien importante, como tú lo dijiste bien, la agricultura en la Amazonía ya tiene muchos años, consolidada. Incluso te puedo decir que ya hay hasta herencias y generaciones que están haciendo café, cacao, palma aceitera y otros cultivos y que hoy día lo que necesitan es seguridad jurídica. Claro, seguridad jurídica no solamente para el plano interno, sino el externo también. Pero quiero llegar al tema de la Amazonía porque, no sé si la gente recordará, pero hay una película de Armando Robles Godoy que se llama La Muralla Verde que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Que en algún momento, creo que durante el gobierno de Belaúnde se le daba la posibilidad a quien quisiera ir a colonizar, por ejemplo, la selva tuviera todas las posibilidades y oportunidades para ser colono, ¿no es cierto? Así es. Claro, pero también existía este problema de la titularidad del lugar, ¿no? Bueno, han pasado años y ese problema, imagino yo, persiste, ¿no? Y además no solamente persiste, sino que ha generado otros problemas alrededor, como por ejemplo la informalidad. Así es. Mira, Jesús, es una excelente, además, referencia, ¿no? a lo de la Muralla Verde, porque efectivamente el presidente Belaúnde impulsó una colonización de la Amazonía. Los gobiernos que siguieron, el gobierno militar, también se hicieron carreteras. El gobierno del presidente Fujimori entregó títulos de propiedad a los desplazados por la violencia terrorista. Y después los que han venido, los siguientes gobiernos han entregado títulos de propiedad a los ex cocaleros que abandonaban la coca para pasar a cultivos alternativos. Entonces, ha habido una política de Estado con carreteras, créditos, asistencia técnica para consolidar la Amazonía. Hoy día tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonía y solo 2 se están usando en agricultura. Y muchos de ellos están en zonas que no deberían haberse utilizado para agricultura. Eso es verdad, son terrenos forestales. Pero lo que tú dijiste, no llegaron ahí solos. Los promovieron para llegar ahí. El Estado los impulsó, el Estado les ha dado títulos de propiedad. Ok. ¿Y qué pasa con esas 8 hectáreas? ¿Perdón? Esos 8 millones de hectáreas. Si hay 10 millones de hectáreas, 2 están utilizadas para agricultura, ¿qué pasa con las otras 8? Están abandonadas, están degradadas y podría ser un perfecto espacio para hacer 2 cosas. Aprovechar algunas hectáreas más para ampliar la frontera agrícola y, por otro lado, regenerar bosque, que creo que son las 2 cosas que deberíamos combinar. Vamos a ese contexto de la selva porque ha salido esta modificación de la Ley Forestal y Fauna Silvestre, la ley número 29763. Sobre esto está generándose una serie de críticas, sobre todo de sectores ambientalistas. AEDESEP ha puesto grito en el cielo, ha dicho que esto va a permitir de que haya un indiscriminado uso del suelo y que no se promueva la tala ilegal. Y yo no sé qué tanto hay de cierto en eso. Además se ha dicho de que esto se ha negociado bajo la mesa, ¿no es cierto? Tratando de beneficiar a determinados grupos, por ejemplo el de la palma aceitera, ¿no? Sí, claro. Sí, he escuchado todas las críticas. Y la verdad que vamos a tratar de ir una por una porque la verdad muchos de los argumentos son absolutamente falsos. ¿En qué sentido? Y tendenciosos, ¿no? Porque lo que sí quisiéramos nosotros dejar en claro es que el país también tiene que empezar a entender de que tiene que haber una protección del medio ambiente, ¿no? Cumpliendo con las normas o los acuerdos climáticos, ¿no? Correcto. De las diferentes reuniones que hemos tenido sobre la COP. Así es. No tanto así que la COP 20 se realizó aquí en Claro, el Perú, ¿no? Yo estuve ahí. Y entonces, claro, la defensa de la Amazonía es fundamental. Sí. Pero esta ley realmente es nociva para la selva y genera este tipo de problemas. A ver, vamos a explicarlo, ¿ya? Primero el contexto. La ley vigente, la ley forestal vigente, prohíbe hacer agricultura en suelo forestal. Está ahí escrito, y no de ahora. Desde 1975, la primera ley forestal en el gobierno en el gobierno militar estableció eso. Pero también Jesús le dijo al Estado, al Ministerio de Agricultura, preocúpate por ordenar el territorio y definir qué áreas sí se pueden usar y qué áreas no se pueden usar. Por lo tanto, cuando el Estado titula, se supone que se ha asegurado que el suelo es forestal, ¿correcto? Entonces tú, que eres un administrado, recibes un título y ¿cuál es el mensaje que recibes?
puedo hacer agricultura. Sí, claro. Pues hoy día estamos al revés. Hoy día el Estado le está pidiendo al agricultor que demuestre que su tierra es agrícola. Le está diciendo, haz el estudio de suelos y demuéstrame que ese suelo es apto para hacer agricultura. Pero si tengo 30 años aquí invirtiendo, he puesto mi vida, mi familia está aquí, y imagínate si ahora hago el estudio y me sale que el suelo es forestal, que va a pasar porque en la Amazonía el suelo es forestal, ¿qué le vamos a decir? ¿Cuál va a ser la solución? Vete, cierra, te multo, te pongo en la cárcel, porque ojo, si cortó bosques sin permiso, se le puede aplicar el artículo 310 del Código Penal, que es pena de cárcel de 4 a 6 años. Entonces, el punto está en la realidad nos ha superado y no lo quieren ver los ambientalistas. Yo estoy de acuerdo en proteger el bosque en pie, pero esta norma apunta a lo que ya se perdió, nos guste o no nos guste, por negligencia del Estado y también por ignorancia probablemente de muchos productores que no conocen las normas, se han metido en lugares donde no deberían. Cuando tú dices de que esta norma beneficia a lo que ya se ha hecho, sí, bien o mal, pero beneficia justamente lo que se ha hecho, no le está abriendo el camino a quienes quisieran hacer esta actividad en desmedro del bosque. No, y lo voy a leer porque creo que es importante. Mucha gente no está leyendo la norma y solamente repite lo que otros dicen. Dice, los predios privados que cuenten con títulos de propiedad o constancias de posesión emitidas por la autoridad competente con anterioridad a la ley, o sea, esta que va a salir, con anterioridad y por autoridades competentes, y además dice que no contengan masa boscosa y desarrollen agricultura, son considerados de manera excepcional como áreas de exclusión para fines agropecuarios. O sea, no lo que tienen bosque, lo que ya está ocupado. Eso es fácil de identificar, ¿no? Claro. Creo que hay un empadronamiento por año. Así es, hay un padrón que hoy día están celebrando los 2 millones de empadronados. Además hay imágenes satelitales. Ahora, el Ministerio de Agricultura tiene mapas. ¿Por qué es importante la exoneración justamente de estos certificados? Ahí voy. Porque, a ver, yo también yo sigo en cierta manera temas medioambientales. Sí. Y me preocupa. Claro. Entonces, también soy defensor, obviamente, de la Amazonía y de las comunidades que tienen que ser consultadas. Correcto. Pero también me topé en los últimos meses con esta noticia de que la Unión Europea va a empezar a cerrar sus mercados a productos que vienen de otros países que provengan de zonas deforestadas. Entonces, yo me ponía a pensar y digo, pero claro, a ver, ¿a qué industria podría afectarle eso? Por ejemplo, al café es uno de ellos, ¿no es cierto? Café, cacao. Cacao, entre otras cosas más. Sí. Y son esas dos industrias, por ejemplo, a las que mudan muchos agricultores que, por Salen ejemplo, dejan de la coca, ¿no? Y se dedican a cultivos alternativos. Así es. Mira, ¿qué dice la norma europea? Porque también se han dicho cosas que no son ciertas. Ayer escuchaba a una persona de la SPDA en otra, no voy a decir para no hacer propaganda, en otra radio, y decía que es falso que la Unión Europea está pidiendo títulos de propiedad como requisito. Aquí puedo leer los requisitos que están establecidos en el reglamento. Dice bien claro que, ojo, no se introducirán en el mercado ni comercializarán productos que no cumplen las siguientes condiciones. O sea, que no estén libres de deforestación, que no hayan sido producidos de conformidad con la legislación pertinente y en la parte donde se define qué cosas son esas normas, el primer punto dice derechos de uso del suelo. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que la Unión Europea, como bien sabes, se estaba preocupando mucho por la trazabilidad de un producto, También ¿cierto? El es seguimiento cierto. desde que se origina hasta que termina, ¿no? Sí, pero no es solo la trazabilidad. Lo que están diciendo es, no quiero deforestación a partir del 1 de enero del 2021. Quiere decir que para atrás... Es contraproducente porque la Unión Europea es la que más afecta el medio ambiente y Sí, claro. devora bosques o los destruye. Sí. ¿No? Seguido China, digo. Sí, claro. Pero esa es otra historia para no alejarnos de esta norma que después podemos Sí. hablarlo. Pero fíjate, Divaga un poco. pero ¿qué está diciendo la Unión Europea? Dice, hasta esta fecha de corte, no es que no haya habido deforestación, sino que yo no la voy a considerar arbitrariamente por una decisión política, no la voy a considerar deforestación porque tampoco me puedo quedar sin mi cadena de suministros. Pero a partir del 1 de enero del 2021 ya no compro. ¿Qué cosa queremos hacer nosotros? ¿Seguir el mismo camino? No. Ellos lo que están tratando de hacer, ahora la gente que está en contra, es que no se pueda formalizar eso de cara a la Unión Europea. Y mira, y explico con otro tema. Mira las definiciones que tiene la Unión Europea. Esto es muy interesante, porque estamos tratando de ser más papistas que el Papa. Mira lo que dice en sus definiciones, en el punto 4, el reglamento de la Unión Europea dice, queda excluida de los bosques, de la definición de bosques, la tierra destinada a uso predominantemente agrario o urbano. Adicionalmente dice,
las plantaciones agrícolas quedan excluidas de la definición de bosque. Es decir, donde hay agricultura, no hay bosque. ¿Aquí qué queremos? No, el suelo es forestal. Pero si ya hay agricultura encima, no, el suelo es forestal, se degrada, los servicios ecosistémicos. Estamos yendo contra la realidad. Eso es lo que yo no entiendo, que no quieren ver. Si me hablan del bosque pero entonces, en pie, ¿qué cosa quieren hacer? Acabar con la producción agropecuaria y volver nuevamente a... el bosque se regenerará algún día. Eso es, el mismo Marc Duroyani ha dicho que eso es imposible. Mientras haya pobreza, las personas tienen que comer todos los días. Si no hacen café, harán coca. Entonces, algunos han dicho... Quisiéramos que hicieran café en lugar de coca, ¿no? Claro, Que ese es el algunos gran dicen, problema. esto está promovido por mafias y el narcotráfico. Es exactamente al revés, Jesús. Bueno, también se ha acusado a la CONFIEP de haber presionado al Congreso para que esto se dé. Bueno, Hay sí, una carta además que se ha dado a conocer, pero no solo la CONFIEP. Aquí tengo un comunicado que firmaron ADEX, AGAP, la Asociación de Avicultura, AmCham y otros gremios que te lo voy a dejar. O sea, Vi el comunicado de CONFIEP. O sea, Sí, aquí no, dice pero el comunicado. este- Urge que el Congreso de la República debate en el Pleno y apruebe el dictamen de los proyectos de ley 649, Así es. 894 y 2315 para que prevalezca la seguridad jurídica Así en la es. tenencia de la tierra agraria. así es. Y ya, Entonces, esto sí, no sí lo he pueden visto, decir ¿no? que son Se movimientos modifican los artículos narcotraficantes. de la ley, ¿no es cierto? Y no son movimientos narcotraficantes ni legales. Estas son gremios serios. Ok, ¿no? ahora, yo te voy a poner tres criterios de AEDC, ¿no? Que está, que agrupa 2.439 comunidades nativas. Primer argumento para estar en contra de esta modificación. Dice, permite legalizar áreas deforestadas para actividades agropecuarias y pone en riesgo los ecosistemas vitales para el equilibrio ambiental. Bueno, es lógico, estamos hablando, ya existe agricultura en lugares donde digamos, había antes bosque, pero ya no hay. Ahí está el café, el cacao, están ahí. Y lo que se quiere hacer justamente es darle seguridad jurídica, pues, porque tienen títulos o constancia de posesión, no cualquiera. Pero esto es importante. Ojo, hay comunidades indígenas que están haciendo agricultura. Ayaninkas hacen café, cacao, No, te entiendo cítricos. perfectamente la discriminación. Entiendo Así que, es. de lo que se trata aquí es de regularizar a los Así que es, ya están. así es, Y no darle para la lo nuevo. Y darle la posibilidad de que sus productos tengan la capacidad de Y entrar a a otros Europa, mercados. así es, Ok. por supuesto. No, ahí te entiendo claramente, pero también entiende tú que hay aquí una Es que ellos lo están contrariedad, mezclando ¿no? con lo futuro, no es para lo nuevo. Ok, lo nuevo va a tener que ser perseguido, obviamente. Si tú vas Pero a por talar supuesto. de un bosque, eso es ilegal. Por supuesto. Ok, dice aquí, 2, compromete los acuerdos internacionales de conservación y ponen en serio problema la comercialización de productos agrícolas bajo, ¿no?, reglamentaciones internacionales de deforestación cero. Ya, yo te digo una cosa. Olvídate de la ley, no existe ahorita. Quedémonos como está la ley. ¿Sabes cuántas hectáreas se pierden por año con la ley que está hoy día? 160.000 hectáreas por año. Desde que se aprobó la ley hasta el día de hoy se han perdido 2 millones de hectáreas. ¿Qué acuerdos de conservación estamos cumpliendo? Ninguno. Y esa gente ya está instalada. Lo que estamos diciendo es, ya están instalados. El costo de esa deforestación ya la pagamos, porque ya están ahí haciendo además productos para nuestra seguridad alimentaria. De la Amazonía comen 6 millones de peruanos. Hay 70 productos además de café, cacao. ¿Qué hacemos con ellos? Eso yo lo entiendo perfectamente, lo conozco, sé exactamente cómo Así se es. maneja la agricultura de alguna manera. Así Lo es. hemos conversado de manera constante aquí todos los fines de semana. Claro. Pero es un sector que es vital. Conocemos mira, la problemática, además, ¿no?, de la cadena de producción Así también, que es. también es bastante engorrosa, todavía no mejora, ¿no? Y además, el Perú consume el 60% de los productos que se producen aquí. Estamos preocupados por los acuerdos internacionales, que yo no creo que estén en juego, porque ya estoy diciendo que se está deforestando todos los años sin esta modificación, pero no nos preocupa la seguridad alimentaria del Perú. Ah, no, eso no nos interesa. No, eso me parece una cosa pues que no tiene sentido. No podemos hacer competir dos sectores. Los dos son importantes. 3, viola el derecho a la consulta previa a favor de los pueblos indígenas y comunidades afectadas por, ¿no? Además les quita autonomía. A ver, esta norma, y está el dictamen, ha escuchado, han habido debates con comunidades nativas que se han hecho escuchar en el Congreso, en dos comisiones, en la Comisión de Agricultura y en la Comisión de Pueblos Indígenas. Han ido a hablar. Que al final el Congreso haya decidido otra cosa es otro tema, pero se les ha escuchado, por un lado. Por otro lado, consulta previa es cuando afectas derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Aquí, como está redactado esto, no lo afecta. Los que están en contra están diciendo que esto va a permitir titular áreas de comunidades nativas por colonos. Falso, esta ley no asigna derechos de propiedad. Esta ley lo que está diciendo es que el suelo ya no es forestal, sino es agrario cuando está en uso. Eso incluso hasta podría beneficiar a las comunidades indígenas. Los que están haciendo café hoy día podrían titular sus tierras. Es completamente al revés. Eso es una falacia. Bueno, hay gran preocupación. Imagino yo que esto va a seguir siendo parte, ¿no es cierto?, de un debate. Sí. Pero ya el hecho es que esto ya está. Sí, sí, ya está.
y yo creo que aquí hay un tema que hay que levantar. Si hay preocupaciones fidedignas, que las hay, no todos vamos a decir que están equivocados, por supuesto que no. Yo no soy dueño de la verdad, jamás lo haría. Pónganlo por escrito, porque hasta ahora ha pasado más de 1 año y medio y no han presentado ninguna propuesta. La crítica no nos sirve en este país. Hay un sector muy complicado de la agricultura, tú lo has dicho, que no podemos soslayar, no podemos invisibilizar. Propongamos cosas para que haya equilibrio. Ya que estás aquí. Y eso, solamente para terminar esta idea, y eso puede ir en un reglamento. Si nos preocupa que lo que está en pie no se toque, pongámoslo en el reglamento. Tienes derecho al título, pero no me tocas la parte que tiene bosque todavía. No, pero por supuesto, eso no tendría por qué pasar. O sea, ahí sí ya existiría una depredación directa y destrucción del ecosistema. Eso se puede reglamentar. Dime, yo soy muy crítico de algunos ministerios y no entiendo hasta este momento, y ya que tienes conocimiento, de cuál es el rol del Ministerio del Ambiente en la actualidad. Sí. O sea, o sea, lo máximo que supe la última vez de una acción importante del Ministerio del Ambiente fue con otros gobiernos, ni siquiera el de Castillo, ¿no? Para, por ejemplo, el no uso de bolsas y tecnopor, pero incluso hasta eso es letra muerta en este país. Mire, pero en el caso de la agricultura, sí. ¿Qué es exactamente, a qué está trabajando el Ministerio del Ambiente? Mira, yo solo te puedo decir porque sé que el Ministerio del Ambiente está metido en este problema también en contra, ¿no? Sí, está en contra, pero no propone nada, no ha hecho ninguna propuesta. ¿Cómo que no propone? Si tienes supuestamente el aspecto técnico, ¿no? Sí, mira, te voy a contar una cosa. En el año 2009, el Ministerio del Ambiente sacó un decreto supremo indicando qué actividades podrían adecuarse ambientalmente. Y si tú lees en el punto 2, dice que agricultura en suelo de protección y suelo forestal. En el año 2009. En el año 2011 vuelve a repetir ampliación agrícola sobre suelos forestales. Y en el año 2017 vuelve a repetir proyecto del sector agrario en zonas de ecosistemas frágiles. El mismo MINAM ha estado dando señales equivocadas en contra de la ley. Han incumplido la ley. El Estado ha emitido normas confusas y no ha sabido tener una acción de fiscalización. Entonces hoy día no vamos a decir, pues como el Estado no pudo, después de 20 años votemos a la gente, saquemos a la agricultura y que regrese el bosque. Y una cosa más, esto no solo afecta a la Amazonía. Esta misma norma se aplica en la costa. Están pidiendo, en el Reglamento de Gestión Ambiental del Ministerio de Agricultura... No, claro, es transversal, sí. No tendría por qué no serlo, porque claro, las modificaciones con la Unión Europea no distingue si es cota, sierra o selva. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día la ley forestal, que prohíbe hacer agricultura en suelo forestal, le va a pedir a todos los agricultores del Perú, a todos, que presenten su clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor. Mira esta locura. Cuando están haciendo ya agricultura, le vas a pedir que te demuestre que el suelo es agrario. Ahí donde tienes arándanos, paltas. Olmos estuvo en un bosque seco. ¿Qué pasa si ese suelo sale de aptitud forestal? ¿Cerramos Olmos? Ahora, ya está esto. Sí. Creo que viene un proceso más, ¿no es cierto? Que es seguramente la reglamentación. Claro, tendría que haber una reglamentación donde se pueden precisar las preocupaciones que tienen fidedignas, algunos, no todos, porque algunos están inventando cosas. Y hago una cosa más. Yo sí quiero hacer un llamado de atención desde tu programa, permíteme, Jesús, esta licencia. Yo la verdad les digo, corten con esta campaña difamadora respecto a quienes están detrás de la ley. Yo los invito a ver el comunicado, quienes firman y quienes están, porque están de alguna manera dañando la dignidad de personas honestas. Hay ahí pequeños productores incluso de café, de cacao, que se han manifestado porque están preocupados por sus derechos. No es justo que los llamen narcotraficantes, no es justo que los llamen mafias o que todo esto es bajo la mesa. Hemos estado permanentemente en debate abierto. Yo he salido varias veces a la prensa, he escrito artículos, hemos estado en el Congreso con los agricultores, así que por favor no creen... Perdón, eso solo para terminar, esta división. Además, una cosa más, están llamando a la violencia. Algunos están empezando a recordar el tema de Bagua. El Perú no necesita más violencia y yo los hago responsables si ocurre alguna cosa. Bueno, gracias Juan Manuel por estar el día de hoy y bueno, en principio desarrollar este tema que creo que es importante. Vamos a ver cómo escala en las próximas semanas y esperemos que no llegue a esos niveles, ¿no? Que exista el mínimo acuerdo o consenso para encontrar una solución. Pero claro, yo creo que esto ya está delimitado, o sea, es decir... No puede haber más daño al ecosistema o al bosque o a la Amazonía, ¿no? Porque ya esto simplemente está, identificado. Eso es un buen punto. Si tú eres agricultor, ya eres agricultor. Por eso, privarlo de su actividad, ¿va a resolver el problema de la deforestación? No. Bueno, lo concreto es que también cumplan, ¿no? Sí. También cumplan. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. 9 de la mañana con 58 minutos. Esto es Exitoso. Estamos en Hablemos. Claro, ven ustedes la importancia de la agricultura para el país y para el mundo también. Somos, además,
uno de los grandes productores a nivel mundial de diferentes tipos de recursos. Lo que nos está faltando también es pasar a otro nivel, ¿no? Que es el de la producción, y ahí es donde tendríamos que trabajar para hacer que el país sea lo que queremos, ¿no? Un país altamente productivo y no extractivo. Nuestra economía sigue siendo extractiva en muchos aspectos y eso no nos permite avanzar. Y nos permite y nos mantiene todavía dependientes de otras economías, de economías mucho más grandes que se hacen de nuestros recursos, los transforman y nos lo vuelven a traer con precios no completamente desorbitados.